Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a realizar una introducción al estudio de los límites. Encontrar el límite de una función f significa hallar el valor al que se aproxima f de x, o sea, el valor de y, cuando x tiende a un número o a un valor a. Esto expresamos como, de esta manera, límite bajo lim, está x flecha a de f de x y eso es igual a L, que se lee el límite cuando x tiende hacia a de f de x y esto es igual a L. Nosotros partimos de un ejemplo, tenemos una función cuadrática, como podemos observar, una parábola de gráfica y está señalado el puntito rojo dentro de la parábola. Entonces, si nos fijamos en el eje de las x, los valores siempre que nos vamos acercando a 1, 0,5, 0,7, 0,9, etc., tenemos una imagen en Y que siempre se va acercando igual al punto 2 que podemos observar. Y si lo hacemos desde el otro extremo, de derecha a izquierda, si vamos desde 1,5, 1,4, 1,3 hasta 1,001, etc., vemos que igual la imagen siempre va a ir reduciéndose y va a ir acercándose a 2, va tendiendo a 2. Por lo tanto, el valor de este límite de este ejemplo sería 2. Si nosotros lo hacemos algebraicamente, tenemos el límite cuando x tiende a de f de x igual a L. De esta función sería el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar la x por el valor de 1 y tendría entonces que el límite cuando x tiende a 1 de 1 al cuadrado más 1 es igual a 2, ya que 1 más 1 es igual a 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo 2. Tenemos aquí graficado una función en donde tenemos la línea roja horizontal, que tenemos un hueco dentro de esta línea roja, de esta función. Si nosotros tenemos la función f de x igual a x menos 1 sobre x menos 1, entonces podemos observar que mientras nos acercamos a 1, siempre esta función va a valer 1. Sea desde derecha a izquierda o de izquierda a derecha, siempre que nos acerquemos a 1, la función, si nos fijamos en el eje de las y, vale 1. Pero hay un lugar en donde cuando vale 1 queda un huequito. Y esto sucede porque al momento de reemplazar en la función por el 1 tendríamos 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Y esto sabemos que nos da 0 sobre 0. Y esto es indeterminado o no existe. Por lo tanto, siempre esta función va a valer 1 siempre que el denominador sea distinto de 1. Entonces tendríamos ahí la función f de x igual 1 con x diferente a 1. Puede tomar cualquier valor menos el valor de 1. A continuación vamos a ver las propiedades de los límites. La primera propiedad es el límite de una constante, donde tenemos el lim de n cuando tiende a de k y decimos que es igual a k. Por lo tanto, el límite de una constante es igual a la constante. Número 2, el límite de una variable. El límite cuando n tiende a de x siempre va a ser igual a al valor que nos está expresando el límite. Número 3, el límite de una constante por una función. Entonces tenemos el límite de n cuando tiende a de k de f de x y esto es igual a k por el límite de n cuando tiende a de f de x. O sea, la constante la podemos sacar. Como cuarta propiedad tenemos el límite de una suma o diferencia de funciones. Es como aplicar la propiedad distributiva. Si tenemos el límite de n tiende a de f de x más menos g de x, es igual al límite de cada una de las funciones. Límite de n cuando tiende a de f de x más o menos, según el caso, del límite de n cuando tiende a de g de x. La quinta propiedad es el límite de un producto de funciones. Como podemos observar, tenemos el límite cuando n tiende a de f de x por g de x y esto equivale a hallar el límite de cada uno de sus factores. Límite de n cuando tiende a de f de x por el límite cuando n tiende a de g de x. Como sexta propiedad tenemos el límite de un cociente de dos funciones. Igual tenemos el límite de n cuando tiende a de f de x sobre g de x. Y es igual a sacar el límite del dividendo
dividido para el límite del divisor. O sea, cuando el límite de n tiende a de f de x dividido para el límite de n cuando tiende a de g de x. Siempre y cuando que el límite de g de x, o sea, el denominador, sea distinto de 0. Como séptima propiedad tenemos el límite de la potencia de una función. Entonces tengo el límite de n cuando tiende a de f de x, esto elevado a la n, es igual a introducir al límite, hallar el límite de la función y eso elevar al exponente. Y como octava propiedad tenemos el límite de una función radical. Igual, tengo el límite de n cuando tiende a de la raíz n de una función es igual a sacar el límite de la función y a eso le extraemos la raíz n. A continuación vamos a resolver unos ejercicios en donde aplicaremos estas propiedades. Entonces nos piden calcular los límites analizando cada paso, o sea, aplicando las propiedades estudiadas. El ejercicio que tenemos sería el límite cuando x tiende a 4 de 4x cuadrado menos 2x más 7. Entonces aplicamos la primera propiedad que sería el límite de una suma o de una resta que es igual al límite de cada uno de sus términos. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 4 de 4x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 4 de 2x más el límite cuando x tiende a 4 de 7. Luego aplicamos la propiedad de una constante por una variable en donde las constantes salen y también puedo aplicar de una vez la del exponente. Entonces tendríamos 4 que sale fuera del límite es igual al límite cuando x tiende a 4 de x y eso está elevado al cuadrado. Menos el 2 sale fuera del límite, el límite cuando x tiende a 4 de x y más el límite de x tiende a 4 de 7 que no puedo hacer nada. Una vez que hemos hecho esto y ya no puedo aplicar ninguna propiedad, reemplazo, o sea, hallo el límite reemplazando a la x por 4 y tendríamos lo siguiente. 4 que multiplica a 4 al cuadrado, menos 2 que multiplica a 4 y más el límite de una constante que es igual a la constante que es igual a 7. Resolviendo estas operaciones tendría entonces 4 que multiplica a 4 al cuadrado que es 16, menos 2 por 4 que es 8, más 7. 4 por 16 es 64 menos 8 más 7 y eso es igual a 63, que sería el valor del límite planteado. Como segundo ejercicio tenemos el límite cuando x tiende a 4 de 2x dividido para 3x al cubo menos 16. Entonces, como podemos observar, es el límite de un cociente donde tenemos que aplicar el límite del dividendo dividido para el límite del divisor. O sea, nos quedaría el límite cuando x tiende a 4 de 2x dividido para el límite cuando x tiende a 4 de 3x al cubo menos 16. Ahora voy a aplicar a continuación el límite de una suma o de una resta en el denominador. Por lo tanto, me quedaría el límite cuando x tiende a 4 de 2x y abajo me quedaría el límite de x cuando tiende a 4 del primer sumando que es 3x al cubo menos el límite del otro sumando que en este caso viene a ser el límite cuando x tiende a 4 de 16. A continuación voy a aplicar en el numerador el límite de una constante por una función o por una variable y en el denominador igual, lo mismo en 3x al cubo y de una vez también aplico la propiedad de la potencia. Entonces nos quedaría lo siguiente. El 2 sale fuera del límite en el numerador y me quedaría 2 por el límite cuando x tiende a 4 de x. Abajo sale el 3 fuera del límite y de una vez al límite lo elevamos al cubo. Entonces me queda 3 que multiplica al límite de cuando x tiende a 4 de x al cubo y menos el límite de x cuando tiende a 4 de 16, ya que ahí no puedo aplicar ninguna propiedad. Como ya no podemos hacer nada más, reemplazamos el límite, o sea, a la x le reemplazamos por 4 para poder hallar los valores. Y tendríamos lo siguiente. 2 que multiplica a 4 dividido para 3 que multiplica a 4 elevado al cubo menos el límite de 16 que viene a ser de una constante que es igual a la misma constante, o sea, es igual a 16. Resolviendo estas operaciones tendría en el numerador 2 por 4, 8 y en el denominador 3 por 4 al cubo que es 64 menos 16. Efectuando estas operaciones tengo 8, 3 por 64, 192 menos 16. 192 menos 16 es 176, por lo tanto tengo 8 dividido para 176.
Simplificando, tendríamos entonces que me sale octava 1, octava de 176/22. Entonces me queda un 22avos, siendo esto el resultado del límite planteado. Como tercer ejercicio tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x a la cuarta menos 8 dividido para x al cubo más 24. Entonces en este ejercicio también tenemos el límite de un cociente que es igual al límite de cada uno de sus términos. Y nos quedaría entonces el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x a la cuarta menos 8 dividido para el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más 24. A continuación, en el numerador y en el denominador aplicamos el límite de una suma o de una resta de funciones y tendríamos lo siguiente. El límite cuando x tiende a menos 2 de 3x a la cuarta menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 8. En el denominador tendría el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más el límite cuando x tiende a menos 2 de 24. A continuación voy a aplicar la otra propiedad, que sería el límite de una constante por una variable o función, y de una vez también el de la potencia. Y tendríamos lo siguiente. En el numerador tendríamos el límite cuando x tiende a menos 2 por el 3 que sale fuera del límite, y esto elevado a la cuarta, menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 8. Y en el denominador nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de x, todo elevado al cubo, más el límite cuando x tiende a menos 2 de 24. Como ya no puedo aplicar ninguna propiedad, hallo el límite reemplazando a la x por el valor que en este caso es menos 2. Y tendríamos lo siguiente. 3 que multiplica en el numerador menos 2 elevado a la cuarta menos 8, ya que el límite de una constante es igual a la constante. Y abajo tendríamos menos 2 elevado al cubo más 24, ya que el límite de una constante es igual a la misma constante, en este caso 24. Resolviendo estas operaciones, en el numerador menos 2 a la cuarta es 16 y en el denominador menos 2 al cubo es menos 8. Y tendríamos 3 por 16 menos 8 dividido para menos 8 más 24. 3 por 16 es 48 menos 8 dividido para menos 8 más 24. Resolviendo estas operaciones tendría 48 menos 8 es 40 y menos 8 más 24 es 16. Simplificando, octava de 40 es 5 y octava de 16 es 2. Por lo tanto, la respuesta de este límite sería 5 medios. Gracias por la atención prestada. Nos veremos en un próximo video. Que pasen muy bien.